señor. Y vamos a hablar con Dora Barrancos. Dora Barrancos es licenciada en Sociología, es socióloga, es investigadora ha trabajado en el CONICET, ha formado parte del directorio del CONICET hasta mayo del 2019, en donde creo que desde mi punto de vista ha tenido una actitud muy loable, que es haberse retirado de ese directorio por la desfinanciación de las políticas que ha llevado la administración de Mauricio Macri, en tanto la ciencia y la tecnología, y bueno, y sobre esas cosas que en lo cotidiano nos enojan. Dora Barrancos hoy en día es la segunda candidata a senadora por la capital, por la ciudad de Buenos Aires, en la lista del Frente de Todos, y tenemos el placer de hablar con ella unos minutos. Dora, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo y compañía? Qué buena esa sobre representación femenina del equipo. Nos ganan, sí, así sí. Sí. Es así. Muy bien. Pero las muchachas saben muy bien, porque de esto las mujeres y las feministas sabemos mucho. Si necesitan, les daremos cupo. Está muy bien, está perfecto eso. Y ayer estaba pensando en qué cosas preguntar. Hay un montón de cosas de preguntar, pero sí pensaba en tu militancia feminista. Y como yo soy hombre, tal vez es una pregunta muy simple, pero a veces dicen que las preguntas muy simples son las más difíciles de contestar, ¿no? Y a una mujer enamorada, Dora, ¿le gusta más acariciar o sentirse acariciada? Bueno, no se puede colocar como un dilema. A mí me parece que ambas circunstancias son muy apetecibles, ¿no? Ofrecer y ser parte del juego precioso, amatorio, es algo muy extraordinario en nuestra condición, ¿no? Así que bueno, no me pongas eso como dilemático, porque no aguanta. Bueno, esa era mi duda al momento de decir, le pregunta a Dora esto, ¿no? Y dije, bueno, no puedo con mi genio, se lo voy a preguntar, y en tal caso, bueno, nos reiremos los dos. Esta semana pasó de todo, las últimas semanas han pasado muchas cosas, pero esta semana pasó de todo, a nivel social, a nivel político, un presidente sin rumbo, y Dora, bueno, sos socióloga. ¿Qué te dejó en lo personal? Y después el esfuerzo de contarnos qué te parece que le deja a la sociedad argentina. Bueno, quiero ser prudente. Yo creo que, en fin, que este grupo gobernante no tenía la menor preparación para la frustración. O sea, está muy lejos en ese punto creo que está muy lejos de lo que sería la larga preparación política de los sujetos que se lanzan a la política. Entonces, hay algo, yo siempre lo dije, el propio presidente es lo que, bueno, de manera un poco estrafalaria, podríamos decir, dado el afrancesamiento, es un poco Pardini, es un poco recién llegado. O sea, es una figura que se incursiona en el campo de la política en el sentido amplio, ¿no? La politización es parte de todos, ¿no? Yo lo que quiero, la identificación con lo político, el hacerse una biografía política, está muy improvisada en la vida de Macri. Es decir, es una figura que con más de 40 años, ¿no? Asoma la política en el sentido esto de arena política estricta, ¿no? Y por lo tanto creo que no se me ocurre primero más que desde el punto de vista de la psicología social del grupo y hasta personal, hay como un tono de imprevisión absoluta respecto de una frustración que por otra parte estaba muy anunciada y no se quiso ver, ¿no? Yo creo que ese enojo también, Dora, por parte del presidente Macri, tiene que ver con llevar lo personal a un entendimiento que... Por supuesto, forma parte del no entrenamiento en estas lides. Claro, pero se olvida... de manera, yo diría, argumentativa, que no quiero comprometer ningún calificativo más, digo, como aspecto así
psicosocial, uno puede decir, este grupo tiene muy mal entrenamiento. Sí, pero se Muy mal olvida, entrenamiento. se olvida hasta de la alternancia y que en algún momento él tiene que seguir siendo líder de una fuerza política que en algún punto, Claro, si le va mal, va a ser oposición. Claro, hay una especie de estado de caución del principio de realidad. En ese punto sí, hay ya quienes lo han dicho muy bien, hay una especie de, ¿cómo diría?, de esfera de infantilización. Y bueno, se ha dicho de muchas maneras, es como al niño que le sacan, le escamotean algo. Entonces, pero acá lo grave son las consecuencias institucionales. En todo caso, esto no es un adolescente perdidoso, por así decir, ¿no? En fin, yo espero porque de todas maneras hay una cierta matriz acompañante de esto, que va por cuenta de los aliados radicales y demás, que me parece que en este punto sí pueden tener una perspectiva más reflexiva y con mayor entrenamiento en lo que sería el experimento de la vida política, ¿no? Que es un experimento que requiere, insisto en algo, destrezas, entrenamientos, requiere capacitación, requiere motivaciones, requiere que digamos, que esté en estado de completa limitación los aspectos personales son muy importantes en la vida política, ¿eh? Ojo, no hay determinaciones que tienen muchísimo, yo diría, las más importantes determinaciones dicen respecto de subjetividades, efectos notables de la relación entre un sujeto y su contexto, y en fin. Pero el problema es que acá hay como diré, en este caso, hay una mostración fuerte de conductas, yo diría, muy primitivas. Esto es lo que quiero decir. Muy primitivas, muy del orden en que estamos preparando el principio de realidad casi, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que quiero decir. Ahora, insisto que yo creo que puede haber, y de hecho me parece que está ocurriendo, por lo cual esto no va a tener una deriva catastrófica, ¿no? Dora, es que, te cambio de tema. ¿Vos considerás que la mujer que está en contra de la despenalización del aborto ha dejado de lado ciertas sensibilidades que tiene el género? Nada que ver. Eso es confundir albios con bugalios, como dicen en Brasil, ¿no? No, nada que ver, hijo, no, nada que ver. La sensibilidad es al contrario, ¿no? Bueno, yo he escrito a propósito de eso, así que voy a plagiarme, al contrario, ¿no? Unos sentidos muy profundos del maternaje, muy profundos, que de alguna manera se han puesto en caución, porque el nuevo feminismo justamente lo que dice es no somos paridoras, somos otros sujetos, además parimos, ¿no? Sí. Además nos reproducimos. Pero lo que quiero decir que al contrario, lo que podríamos ver es que por el orden mismo del crecimiento de los derechos humanos, el acierto con los derechos de nuestra prole son importantísimos, ¿no? Entonces, yo podría decir, y lo voy a decir con mucho cuidado, el maternaje se ha extendido enormemente. A menudo, ustedes saben que con cierta sorna yo digo, estamos cuidando tanto a nuestra prole, a nuestras criaturas, que en realidad, sobre todo en la Argentina, en la realidad cultural de Argentina, es como que los cuidados del maternaje no terminan hasta la beca postdoctoral del CONICET. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Porque ha cambiado mucho. Yo también he hecho referencia a eso, perdón por pero en este punto he podido reflexionar. Ha cambiado mucho, inclusive la percepción. Hace 50 años atrás, las clases populares no soportaban que un joven, un adolescente estuviera, bueno, hay una indefinición sobre el trabajo, bueno, lo mandaban a trabajar, no había tutía, le gustaba estudiar, bueno, pero era una segunda cuestión. Hoy no, hoy es muy común que hasta en los sectores populares, madres y padres, desde luego digan, no, yo prefiero que él termine la carrera y bueno, si trabaja un poco está bien, pero se terminó
se ha concluido aquella exigencia. Primero anda y trabajar. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, yo lo decía en tanto, Dora, de esta idea de la mujer que estaría en contra de la despenalización del aborto. Para mí, yo estoy a favor de la despenalización del ¿Vos aborto. decías en contra de la despenalización? No Claro, te entendí bien. claro. No. Pero déjame todo. No, déjame terminar el análisis porque tal vez ahí encontramos cierto puente. Y yo lo que creo es que, diciendo que yo estoy a favor de la despenalización del aborto, yo creo que la mujer que se pone en una postura en contra de la despenalización del aborto, como para mí es una política de salud y tiene que ver con algo en donde el individuo debe sobrepasar lo que piensa el colectivo, porque es su cuerpo, porque es ella la que decide, la mujer que estaría en contra de esa despenalización termina siendo no tan sensible, porque se desconecta, se desconecta de otra mujer que pasa por ese problema. Mira, te pido disculpas porque entendí, seguramente algo se trabó en mi oído. Entendí que las mujeres que estaban en relación a positivamente. No, las mujeres que están contra el aborto podrían dividirse en muchas, podríamos caracterizarlas de diversa manera porque no hay una identidad única, ¿no? Hay algunos, yo tengo cierto respeto por algunas posiciones, yo diría hasta filosóficas, en fin. Desde luego hay una mengua de mi consideración respecto de esas cerradas posiciones fundamentalistas que son absolutamente alienantes, ¿no? Que se las hacen pasar a las mujeres de manera con una convicción cerrada y demás, ¿no? A propósito de, sobre todo yo diría la extensión que tienen ciertos cultos y ciertos predicamentos. Pero bueno, sí, yo creo que vamos a las cuestiones. Yo decía, las mujeres que estamos a favor del aborto, al contrario, tenemos una posibilidad de una construcción del maternaje inclusive muy particularmente sólida. Justamente, queremos que la especie, digamos, nuestras crías puedan tener mucha más felicidad, bienestar, etcétera, etcétera. De hecho, así ocurrió en los países, sobre todo en países nórdicos. Voy a recordar que la limitación de nacimientos, lo mismo ocurrió en Francia, que hacía que hubiera una disposición mucho más grande respecto de acompañar trayectos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, respecto de las que están contra el aborto, es una sensibilidad muy extraña, porque la verdad es que el sintagma que elaboraron, que estamos a favor de las dos vidas, ¿no? La vida no es lo que discutimos quienes estamos en la posición que tenemos, ¿no? Vida es todo. Si fuera así, no nos podemos cortar el cabello, porque con un cabello puede haber clonación, ¿no? Entonces no es eso. Desde luego estamos hablando del estatuto de persona, de un estatuto de completud, de un estatuto otro. Y yo creo que sí, que las personas que están, las mujeres, que han tomado, hay un grupo que de poco crédito para mí, de muy poco crédito dentro de ese segmento. El grupo de poco crédito es el grupo de la hipocresía. Hay muchas mujeres que se han hecho abortos en ese grupo. Y que sin embargo han construido una manifestación de enorme adversidad sobre la base, obviamente, de como podríamos decir, un sepultamiento, una condición de imposibilidad de memoria auténtica. O sea, hay muchas mujeres que no quiero dar inclusive presunciones que una tiene, porque no solamente sería incorrecto, sería además agraviante, pero muchas veces en algunas emisoras me he preguntado
frente a la actuación, sobre todo la sobreactuación de algunas. ¿Qué es lo que escamotea? ¿Qué es lo que en realidad está sepultado? ¿Qué es lo que se niega? No me parecen auténticas algunas posiciones. Eso es lo que Dora, quiero decir. buen día. Hola. Luciana te saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarte primero qué hay de distinto en esta ola feminista, lo que vos ves de distinto de esta ola feminista, a comparación de las otras. Y por otro lado, si crees que todavía ser resistencia está mal visto generalizadamente. Sí, la primera cuestión, yo estoy siempre, lo digo, siempre me emociona, me conmociona, me produce un éxtasis ver la proliferación extraordinaria que tiene el feminismo, el hecho de que muchas almas hayan descubierto ese feminismo así de la noche para la mañana. He visto gente que me sorprende todavía porque hace un enunciado y de repente dice, y porque yo soy feminista, ¿no? Y no tiene lo que sería, lo que pensábamos las viejas feministas, aquel mundo ilustrado, aquel camino de ilustración que lleva al feminismo. Me parece que esto está completamente superado por los derrames feministas reales, encarnados, populares, con sensibilidades y sentimientos. En eso yo como cientista social siempre le he apostado, ¿no? El camino de las identificaciones de los cambios y las transformaciones tienen que ver con estructuras de sensibilidad, más que con estructuras reflexivas, ¿está claro? Sí, sí. Entonces, eso además no es mío, digamos, no es original. Bueno, Raymond Williams lo ha dicho de manera muy preciosa, ¿no? Hay unas estructuras de sensibilidad que, como las estructuras de sensibilidad de mi generación 60, ¿se entiende? Claro. Sí. Pero luego, eso lleva, ese conato de sensibilidad lleva a estados reflexivos. Claro. Tiene que haber un sacudón de la sensibilidad. Claro, es como un segundo estadio, claro. Es como un segundo estadio. Y luego aparece un camino de reflexión que es crítico, que, bueno, en fin, yo creo que los feminismos derramados de hoy día son esas estructuras de sensibilidad que tienen que ver mucho con el tránsito de la época, con los cambios culturales, con los cambios de identidad que está habiendo, con las transgresiones, felizmente, que hacen las más jóvenes, que muestran claramente que experimentar sexualidad no está significando, se alejan completamente de los derroteros prohibitivos. Eso es maravilloso. Entonces, y también señalo a los propios varones, ¿no? En fin, yo creo que eso es extraordinario. A la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Estabas tratando de con Luciana, claro, entender la parte de también la militancia. Claro, de ser resistencia si todavía estaba como mal visto. No, yo creo que al contrario. Yo creo que tiene mucho charme hoy, obviamente depende de los segmentos sociales en cuestión, pero en general, dado el tono de ayornamiento que ha habido, dado el tono ¿no? de cuestionamiento profundo de les más jóvenes, yo creo que hasta suena en el pasado, obviamente, 20 años atrás, decirse feminista era una desventura casi, ¿no? Había que pensar muy bien. Dora. Pero hoy es un argumento tan de erguimiento contestatario inmediato, Entonces me parece que eso es esa pura ganancia de las nuevas generaciones, Dora, hago una pregunta que tiene que ver con la política y la sociedad. Con esta pregunta nos vamos a despedir. Y bueno, has vuelto a la política después de muchos años. Le decimos a la audiencia que Dora fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Grande entre el 94 y el 98. Y la sociedad que propone Rodríguez Larreta es una sociedad que obviamente privilegia al individuo ante lo colectivo en rasgos generales. ¿Y qué es lo que propone Matías Lamens? ¿Por qué tu vuelta a la política? ¿Cómo explicás este momento del Frente de Todos en la capital federal? Bueno, gracias por recordarme. Yo fui legisladora en realidad 97-2000, efectivamente con una fuerza política que implodió. Sí. Bueno, siempre he estado muy antenada, siempre he estado, digamos, mi movimiento telúrico siempre es muy cívico, en el sentido de
orientarme hacia las agencias colectivas. Jamás, en ese punto me encuentro casi con la adolescente que descubrió el mundo entre progresistas y reaccionarios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, bueno, esta vuelta tiene mucho que ver con una consideración elemental política, que era hacer todos los esfuerzos posibles. Lo que yo he venido predicando tenía que cumplirlo conmigo misma, ¿no? Hacer todos los esfuerzos. Para mí, en alguna perspectiva, ustedes saben que es un poco, es un poco sacrificial, porque ahora estoy en un tren de campaña, de vorágine, y yo tengo proyectos, tengo que escribir otro libro, terminé un libro que tiene que tener algunas modificaciones, tenía otro. Y que yo creo, sobre todo, en que la figura de Matías Lamens es una figura de enorme renovación. Primero voy a decir por qué. Porque Matías es un ser muy politizado, pero no tiene los contaminantes clásicos de... Claro, de lo que sería el político clásico para poner una figura, ¿no? Tiene este es notable, es un ser hiperpolitizado, pero no se ha ido contaminando con los rasgos de la corporación, por así decirlo. Claro. Entonces, es un pibe muy joven y que muy, ¿cómo diré? De mucha convicción acerca de valencias progresistas en la sociedad. Es un joven de energúmena oposición a las formas fascistas de la vida. Y eso es un plan extraordinario. Con mucha sensibilidad y con mucha capacidad de absorción, de aprendizaje. Es un tipo de enorme buena fe. Entonces, yo creo que por eso me gustó mucho poder acompañarlo. Y en eso estás. Y en eso estamos, y ustedes saben que yo he venido proclamando, no nos ha ido nada mal con este principio mío que dice: no nos dejemos vencer por el pesimismo preventivo. Dora, buen fin de semana. Gracias por estos minutos. A los 7, a las un abrazo enorme y arriba los corazones. Bueno, y vamos a despedirte con Dora Barrancos Bonjour, que es tu apellido materno. Así es. Chau, Dora. Bueno, gracias. Chau. Quien está hablando con nosotros es la candidata a senadora que está en la lista conjuntamente con Recalde, con Mariano Recalde, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Ella es socióloga y además se llama Dora Barrancos Bonjour.